Muy bien. Entonces, tratándose de primera infancia, a ver, ya está. Tratándose de primera infancia, como todo tipo de investigación es importante, si vamos a empezar por lo conceptual o por lo práctico. Generalmente, si se empieza por lo práctico, es muy importante tener muy a flor de piel el problema, pero sobre todo la pasión de contestarse preguntas interesantes, plantearlas y contestarlas. Para la investigación hace mucha falta tener pasión, tener muchas ganas de conocer cosas interesantes. Esta es una práctica que en nuestra sociedad no se da porque, en primer lugar, la televisión, los medios de comunicación, las formas en que nos comunicamos con nuestros semejantes, hace que tengamos memoria de teflón. Plantear preguntas interesantes y contestarlas es todo una educación, es todo un mundo. Y el formar esos sentimientos, esas disposiciones para tener una pasión es cosa que no se da fácil. No se da fácil ni siquiera en los adultos. Ya, por decirlo así, crecemos, incluso de adolescentes, y estamos mal formados en el sentido de que pues nos planteamos preguntas y abandonamos esa práctica de planteárselas y responderlas, la abandonamos rápido porque nuestras existencias prácticas están centradas sobre otros problemas, sobre problemas ajenos. Y si existe una universidad, y si existe una cosa llamada tesis, y si existe una cosa llamada posgrado, doctorado o hacer preguntas científicas, es porque nuestra sociedad ya cultiva esa capacidad genérica para responder con nuestra cabeza preguntas que de otra forma las respuestas no nos hubieran dado la civilización que ya tenemos. No nada más en cuanto a humanidades, libros y libros, sino también en cuanto a descubrimientos tecnológicos. Si nuestra sociedad es tal, sobre todo de occidental, es porque se ha cultivado esa capacidad de hacerse preguntas y respuestas a través de varios años, ¿no? Bueno, parte de 1500 con Descartes, 1500 y pico, con Leonardo da Vinci, todos los filósofos. Tenemos 500 años de cultura occidental y luego para que lleguen los posmodernos y digan que no sirve para nada hacerse preguntas y responderlas, pues es tremendo, ¿no? Si hay una tradición universitaria, si hay toda una estructura de la ciencia o nuestra sociedad, cultivar esa capacidad genérica para plantear preguntas y contestarlas es súper, súper importante. Entonces, yo estoy aquí para platicarles sobre toda esa conveniencia de cultivar preguntas y respuestas, porque eso es cultivar una plantita. Y la semillita que facilita en un seminario, por eso el seminario viene de semilla. Y este es un seminario que pretende implementar esa semilla de inquietudes. Cuando esa inquietud de verdad está en el corazón, en el alma, en la existencia individual, es más fácil estar trabajando las cosas que si no está. Si no sentimos las cosas, no las vamos a contestar bien. Tenemos que sentirlas, tenemos que sentir la inquietud de las preguntas y las respuestas posibles. ¿Cuáles son las primeras prácticas de contestarse, plantear y contestarse esas preguntas? Que es por donde empieza la tesis. Las primeras prácticas deberían de ser de saber poner de forma en enunciados esas inquietudes. No se vale varias preguntas. Podría valerse, pero tenemos el riesgo de dispersarnos.
Una estrategia cognitiva válida es plantear una pregunta principal y después dos o tres secundarias. Sería una estrategia que podría orientar. Pero vayamos a los ejemplos concretos, ¿no? Decía Belén, bueno, me interesa el momento, porque son momentos, son experiencias donde transitan del preescolar a la primaria. Bueno, ¿quién no recuerda ese primer día? ¿No? Y acaso una tesis que compara, y sobre todo, fíjense, sobre todo experiencias muy diferentes, a alguien que le fue muy bien, a alguien que le fue muy mal. Y no es porque tengan dos casos, podemos pensar los casos intermedios donde no fue ni muy bueno ni muy malo. Pero digamos que empezamos nada más con recolectar experiencias acerca del primer día de primaria. Y digamos que tenemos ya 10 experiencias, les preguntamos y tenemos 10 párrafos o 10 páginas, eso no importa, importa que ya tenemos cómo nos platicaron esa primera experiencia. Cómo hacer una tesis a partir de esas primeras expresiones que nos dieron, esas primeras entrevistas, le llamaremos. Vamos a ponerle nada más así, esos 10 diferentes momentos que nos platicaron, y ya los tenemos registrados. ¿Cómo hacer una tesis a partir de eso? Ajá. A veces la dispersión, el tener las cosas muy revueltas y muchas. Si revueltas y muchas es una expresión a propósito mala, porque entonces si son revueltas y muchas es de que estamos angustiados. ¿Qué hacer con todo eso? Pero pongámosle palabras interesantes. Si no son revueltas y muchas, vamos a ¿qué palabras empleamos? Pues muchas cosas interesantes, ¿no? Pero aún así, si son muchas cosas interesantes que se están planteando por investigar, tenemos el problema de enfocarnos. Eh, hay quienes les cuesta trabajo, hay otros que no les cuesta trabajo enfocarse. Esa es una cosa bien interesante. Porque son dos extremos. Cuando tenemos muchas cosas interesantes o muchas cosas revueltas, o tenemos la angustia de que nos perdemos entre tanta información, o tenemos un enfoque así que vemos chiquito, chiquito el planteamiento del problema. Como por ejemplo una cosa simple, decimos estimulación temprana, pues ayudar a los bebés a conocer de diferentes formas en su contacto con el mundo a través de los sentidos. Y pensamos entonces que es nada más ponerlos a hacer ejercicios. Y entonces, en todo planteamiento del problema, puede haber el peligro de ver las cosas de forma demasiado simple o de forma demasiado compleja. Y eso es lidiar entre lo demasiado simple y lo demasiado compleja, siempre encontrar un punto medio. Ni lo muy simple ni lo muy complejo nos ayuda. No ayuda a simplificar mucho las cosas. Tampoco ayuda a complicarlas muchas. Sin embargo, tenemos que tener ejercicio de estarlas complejizando y también el ejercicio de estarlas simplificando. Ni hablar, ¿no? Tenemos que estar descomponiendo lo simple y también simplificando lo complejo. Vaya, eh, pueden haber muchos ejemplos, pero lo importante es atravesar esa experiencia. Uh-huh. A veces pensamos que encontramos una fórmula así, que ya es casi, casi la verdad del mundo o la verdad a la que nos vamos a adherir, pero oh sorpresa, la academia es
es una trayectoria de desilusión, de, de constante reformulación de las preguntas, porque en ese estarse preguntando hay que reformular y reformular y reformular, y es desilusión tras desilusión, precisamente el saber tomar maduramente esas desilusiones, ser maduros para enfrentarse y cambiar nuestras preguntas y cambiar nuestras respuestas constantemente y tener esa madurez de que nos digan que estamos mal. No es fácil en la academia, sobre todo como mexicanos, sí hay características culturales que tendemos mucho a pelearnos, los mexicanos, y lo sé por experiencia. En mi doctorado la mitad eran extranjeros y vi ese rasgo muy mexicano, que es el de enojarse porque te plantea tal crítica y estás mal en tu pregunta y estás mal en tu respuesta. Y sí hay una tendencia de los mexicanos a, pues a irritarse fácilmente. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Saber decirse las cosas de frente y sabérselas, eh, saber que sí existe una referencia exterior, una verdad por descubrir, construcciones por elaborar, están allí esperándonos. Eh, Me llamó la atención que hablaran sobre la teoría fundamentada, porque la teoría fundamentada son experiencias empíricas a partir de las cuales construimos referencias exteriores para plantear la pregunta y contestarlas. ¿Qué me refiero con referencias exteriores? Me refiero a todo ese mundo de allá afuera, en el que agarramos pedacitos y vamos construyendo una trayectoria propia en la pregunta y la respuesta. Esa es la esencia que propone la teoría fundamentada. Ahora nos puede parecer muy lógico. Bueno, sí, sí es lógico. Pero tiene sus asegúnes. Voy a poner un ejemplo. Eh, para una tesis, sobre todo tratándose de niños, no necesariamente todo ese mundo externo lo da todo. O sea, si nosotros planteamos una pregunta y su respuesta agarrando cachitos de ese mundo que está allá afuera, no todo ese mundo está allá afuera. Hay también cosas de nosotros, sobre todo, por ejemplo, si nos referimos a nuestra infancia, que también hay que estar trabajándolas, y no porque lo trabajemos en lo individual, sino no porque nos llamemos, tengamos determinado nombre. En este caso me llamo Miguel Ángel, y no porque sea Miguel Ángel que vivió determinadas cosas, es para desechar todo lo que yo viví como Miguel Ángel y haga caso a todo ese mundo externo. No, Miguel Ángel también tiene que ver en la forma en que se formó como individuo y también como mexicano y también como universitario. Tenemos toda una historia como individuos, como mexicanos también, en las que no todo el mundo de ahí afuera lo pone. También depende de nuestras circunstancias, nuestras personas y nuestra cultura. O sea, no todo está ahí afuera. No todo es agarrar cachitos de ahí afuera y construir una trayectoria. Tiene que ver la forma en que nos gusta, la forma en que vivimos nosotros, la forma en que la sentimos. O sea, hay una subjetividad. Ajá. O- entonces es una mezcla. No me pregunten ahorita cómo es esa mezcla y cuánto. Una mezcla de lo que está afuera y lo que está adentro. Una mezcla del mundo que está afuera y nuestro mundo interior. No me pregunten cómo se mezcla. El caso es de que podemos llegar a plantear preguntas buenas y respuestas buenas y dar respuestas cada vez más buenas. No porque descubramos el mundo tal como es, ¿no? Sino porque supimos hacer esa mezcla adecuada. Ya entonces podemos ver que es una mezcla adecuada. Cuando nosotros planteamos un problema relacionado con la primera infancia, eh,
podemos entrenarnos a plantear cada vez mejores preguntas y respuestas. En realidad, los vínculos con los niños, especialmente para los que son padres, para los que somos padres, puede ser un poderoso pretexto para plantear muchas preguntas y respuestas. De cualquier forma, aunque no seamos padres, los recuerdos de niños también son importantes de rescatar. Tenemos entonces que ir hacia esos sentimientos, hacia esos recuerdos, hacia esas cosas profundas, porque no nada más es poderoso los afectos, también son poderosos los recuerdos de las infancias que tenemos. Eso aprovechemos lo mejor posible. Aprovechemos lo mejor posible también el amor que podamos tener a los niños, ¿no? En realidad, a mí en mi libro Los niños vulnerables, esa imagen de los niños dañados, a mí me volvió mucho y se vuelve ya con las prácticas, ciertas prácticas cultivadas, pues se vuelve una cosa relativamente fácil acabar un libro sobre niños que han dañado. Y sobre todo con todas las herramientas posibles que nos ofrece la ciencia, con todas mis capacidades formadas en ese instante 2013 que tuve, pues empezar a escribirlo lo más posible. Y cómo no iba yo a hacer Frankenstein de este libro si me movía mucho ese tema y yo ya tenía cierto entrenamiento de investigar cosas. Pues simplemente me dediqué entonces a plantear las preguntas, a estar explorando las respuestas, a estar revisando las teorías, a estar vertiendo las inquietudes, las reflexiones, y después en el capítulo práctico pude recuperar 3 experiencias que quise plasmar lo más claras posibles. Y ya llegué a las conclusiones sobre cómo varios niveles de respuesta. Tratarlo de ver de forma práctica es muy súper importante. ¿Cómo vamos poniéndole la característica académica a esas preguntas prácticas, a esas inquietudes prácticas? Hace rato una de ustedes dijo, pues yo quiero investigar esto concretamente. Pues mi hermano no se dejaba abrazar y le dije, pues hay una cosa ahí que traes tú, porque pues vivimos una infancia difícil y, pues eso viene de esa infancia. Y dice, ay, no, ¿cómo crees? Estás loca. Cómo a estas primeras impresiones, experiencias, cómo acercarlas a la academia. ¿Cómo? Creemos que con autores, creemos que con entrevistas, sí, pero ¿cómo es el chiste? ¿Cómo se le va dando cada vez más contenido? Y si algo pedimos los profesores en una licenciatura, es que ustedes demuestren que se han acercado precisamente a la academia. Y a la academia el acercamiento no es nada más citando autores, no es nada más repitiendo como pericos lo que dicen esos autores. Tampoco es repitiendo como perico los reglamentos de educación de diferentes organizaciones. No, 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 no. Es sintiendo las palabras en primer lugar. No sé si sean conceptos o no sé si sean palabras de experiencias anteriores,
Pero yo creo que respetando las palabras es un primer buen comienzo. Por eso es que les pido que respeten las palabras cuando ustedes van a escribir ese parrafito sobre lo que piensan estudiar. Mucho respeto con las palabras. Mucho, mucho. Ujú. Por ejemplo, si en el sistema educativo mexicano en el 2004, cuando empezó el discurso de las competencias, se hubiera respetado la palabra competencias, no nos hubiera pasado esto. Entonces, de que ahorita ya pues van de salida, hubo mucha retórica en eso, pero así fue esa historia. Bueno, ¿qué significa respetar las palabras? Eh, no es una cuestión de diccionarios y definiciones, en parte sí, sino de enfoques, enfoques. ¿Cómo vamos a llamarle a, a esto, por ejemplo? Lo que vivimos los que en la primera infancia o lo que viven todos los niños en la primera infancia tiene alto impacto en lo que suceda después. Va a determinar cómo se forme la persona en el futuro, dice un libro. Infancia es destino, dice un dicho. Infancia es destino. Creo que es también un libro de Santiago Ramírez. Bueno, pero las palabras son muy importantes. Nos atreveremos a llamarla infancia es destino, o de que lo que vivimos en la infancia es muy importante para adultos, así tal cual. ¿Cómo le ponemos, qué nombre le ponemos a ese proceso de acumulación de experiencias y formación de las personas? ¿Qué nombre le ponemos? Fíjense, a ver las palabras, fíjense. Acumulación de experiencias y formación de personas. ¿Qué tanto podemos respetar eso y estar conociendo y conociendo y conociendo sin... Hay algo en la semántica que hace que podamos fácilmente transformar esas palabras en otras y sin embargo no abandonar esas. Ujú. Eh, hay maestrías enteras caracterizadas por una sola palabra. Pero las prácticas de resemantización, de resignificación, de utilización de esa misma palabra son tremendamente diversas, numerosas, tremendamente. Entonces, la sola palabra no implica que estemos fijados a una imagen estricta. Si hablamos de acumulación y formación de experiencias, nos estamos refiriendo a muchísimas cosas. Entonces, los léxicos, los lenguajes, las palabras que usemos, eh, tenemos que tener la capacidad de que floten. ¿Qué significa que floten? Que se pueden estar refiriendo a muchos mundos, a muchos significados posibles, y no por hacernos bolas, sino precisamente para estar ordenando las cosas en lo posible mientras hacemos flotar esas palabras. Consejo: tengan esas palabras presentes y dense la libertad de estar explorando lo que está detrás de eso. Y si decimos acumulación de experiencias, y si decimos estimulación temprana, y si decimos educación especial, y si decimos, ahí se me pasa la otra, así, primer año en primaria, momentos de primera experiencia escolar, si decimos esas palabras, es para que descubramos todo lo que hay detrás de esas palabras, que nos demos ese permiso, esa libertad, que no nos amarren esas palabras primeras. Ok, educación especial es un pretexto, sí. Uh-huh. Hay que ver lo que está detrás. ¿Qué está detrás, por ejemplo, de la educación especial? Todo ese mundo, porque son mundos, todo ese mundo de aprenderle más lentamente,
de tener un, entre comillas, defecto que los demás lo ven así. El estigma que cae detrás de eso. Toda la epistemología, la actitud diferente que exige de los maestros, el meterse a ese mundo, porque son actitudes diferentes las que se exigen. Implica entonces educación especial, todas esas cosas a la vez. Y estamos obligados a tenerlas muy presentes. Ahora sí que es paradoja, ¿no? Porque tenemos que entrenarnos a plantearnos cosas interesantes y retroalimentarnos. Y la retroalimentación de cosas interesantes en la academia es el reto que tanto maestros como alumnos tenemos el reto que lograr. Pero muchas veces se rompe muy fácil, muy, muy fácil. Y entonces los alumnos, pues ahora sí que navegan a la deriva con objetos de estudios en los que esas retroalimentaciones, agarrarse para alimentar, para agarrarle, que agarran fuerza, no son fáciles. Ujú. No son fáciles esas conexiones para darle fuerza a esas retroalimentaciones. Si tienen vínculos con la universidad y tienen esas retroalimentaciones fuertes con los maestros, son afortunados. Pero si no las llegan a tener y se vuelve angustia y se vuelve el no saber cómo, pues es una cosa delicada, porque se le tiene que agarrar el gusto. Tienen que saber agarrar esos ganchitos en donde puedan alimentarse de la cultura genérica que nuestra sociedad nos ofrece para cultivarnos en esa lógica. Bueno, en fin, eh, podríamos platicar mucho, mucho sobre cómo agarrar esa fuerza, pero, y esto es una tragedia casi, casi del sistema educativo mexicano, especialmente en los posgrados, y es una noticia fuerte. Las retroalimentaciones se vuelven predominantemente individuales. Dan una noticia fuerte. No debería de ser así, pero así se vuelve. Porque no existe cultura de la investigación en México. Si existiera cultura de la investigación, hubieran espacios de socialización muy fáciles para que se enganchen en inquietudes existenciales los alumnos. Pero esos espacios de socialización de las preguntas, de socialización del carácter de la investigación científica, esos espacios son muy reducidos. Por lo tanto, es una cosa que se vuelve tremendamente individual. Y cuando se vuelve tremendamente individual significa que uno tiene que estar formando sus propias bases de interés y sobre esas bases retroalimentarse. Es una cosa difícil en nuestra sociedad. ¿Qué significa entonces retroalimentarse de las propias bases que uno da? Significa esto. Si a mí me interesó cómo el niño a través de los gestos y su comunicación es un tipo de estimulación, o sea, por ejemplo, reírme con él, reacciona y después me río. Y después lo tomo como pregunta. ¿Cómo, cómo atarme a eso sin abandonar ese hecho primero? ¿Cómo ponerle palabras sin que me desplace a otros tipos de atención? Primer gesto, el que aprenda a reírse con el adulto. Fíjense cómo tiene miga. Uno se ríe y con él, pero hay veces que se vuelve más complejo. Los niños responden también como diciendo, me voy a reír, espero que te rías. Entonces el adulto ríe. Y entonces el niño dijo, tuvo efecto. Me reí y este adulto me correspondió. O sea, sabe que va a tener una acción y que el adulto le va a responder.
y se vuelve un proceso de empatía. El niño entonces desarrolla su capacidad de empatía, ¿eh? Y bien interesante. Hay niños que no tienen ese entrenamiento lo suficiente. Pero puedo yo estar siguiendo todas estas reflexiones y de repente desplazar el foco de mi atención y no tengo por qué desplazarme a otro tipo de cosas. Tengo que tener la capacidad de conectar el hilo. ¿Qué significa entonces respetar la palabra empatía? ¿Qué significa entonces? Porque no nada más entonces hay una empatía que es de imitación. Y entonces junto fragmentos y fragmentos, pero después se vuelve ya social, en un sentido más profundo. Entonces existen niveles de, de capacidad de lo social, de las habilidades sociales, existen niveles. Entonces, ¿cómo puedo yo darle hilo a la tesis sin fracasar en el intento? Esto de la empatía de forma práctica, ¿cómo decirlos? Porque si hay caminos posibles, ustedes nunca digan, ay, ya no tengo más. Precisamente ahí es donde está una puerta, una pared, pero ahí en las actitudes, en la forma en que ven las cosas, ahí mismo se encuentra eh, los elementos necesarios para abrir esa puerta o para romper esa pared. Porque es precisamente donde tenemos la puerta cerrada y esa pared cerrada en donde debemos preguntarnos cómo veo las cosas, cómo las siento, qué es lo que está impidiendo que yo vea que ya me frente a pared. Ahí está una respuesta importante, porque es precisamente una práctica de estar trascendiendo esas paredes lo que se requiere. Vamos con el ejemplo de la empatía, así de forma así sencillita, práctica, lo más nítida posible. Entonces podríamos decir, ya vi que el niño entrena cómo reacciono yo. Pues voy a regresar entonces a ver cómo se entrena estos momentos, porque no siempre cuando el adulto ríe al niño, el niño responde, ¿no? Tiene que tener así una conexión que cada vez es más especial. Entonces, de forma práctica, digamos el tema, la empatía. La primera empatía es con la madre. Entonces uno puede observar bebés y decir, a ver, ¿qué tan empático es con otros niños? ¿Qué tan empático es con el papá, con el hermano, con la mamá? Con la mamá son empáticos así, de inmediato, por lo general, de inmediato. Hasta podríamos preguntarnos, hay mamás con niños de 3 meses en donde la empatía sea en escasas. ¿Cómo la comparo con esos casos en donde la empatía es alta? Podemos hacernos ese tipo de problemas de observación, pero yo quiero enfatizar lo práctico, que seamos capaces de ir construyendo esos hilos, porque ahorita tenemos un primer enunciado, pero ese primer enunciado tiene que tener así como la pólvora necesaria para que exploten las cosas y los pedazos que tenemos, empecemos a armar el rompecabezas. O para decirlo de otra forma, tiene que tener la semillita para que con el agua que le vamos dando, el sol adecuado, la tierra adecuada, los cuidados adecuados, poco a poco vayan haciendo esa semillita. Tenemos entonces que estar poco a poco dándole seguimiento a ese enunciado. Si verdaderamente lo respetamos, nos va a costar trabajo hacerlo. No sé, sería bien interesante psicoanalizar sus experiencias al elaborar ese enunciado. Ajá. Lo que psicoanalizar las experiencias es, parece chistoso, pero hay un autor que se llama Gastón Bachelard y hace psicoanálisis de la investigación científica y llega a tal grado de decir, como
no con estas palabras, lo dice con otras, pero da a entender eso. ¿Cómo sentiste el estómago cuando estabas redactando tu pregunta, ¿no? A ese nivel, ¿no? Está involucrado el cuerpo, está involucrado la existencia. Y ese borroncito y cuenta nueva es muy pesado porque pensamos que ya lo redactamos bien y tenemos que echarle el lápiz y borrarle y estarlos borrando constantemente, tenemos que estarlo redactando. Y yo creo que es pues de lo que vamos a estar explicando, mejor dicho, platicando la próxima sesión, ¿no? Eh, el momento que decidieron escribirlo fue en el camión, en su celular, fue una vez que se levantaron temprano de su cama, que empezaron en la computadora a escribirlo, fue que les ayudó su hermano, su mamá, su primo a redactar esa pregunta. ¿Cómo fue todo el contexto? ¿Cómo lo prepararon o no? Fue con lápiz y después ya lo pasaron, lo capturaron. ¿Cómo fue? La hoja en blanco es todo un tema en literatura, la hoja en blanco. Hay autores que hablan del terror ante la hoja en blanco, ¿no? Todo este conjunto de disposiciones al momento de escribir son importantísimas porque es algo así como, bueno, es lo primerito que se está formando y es salvaje, es rudo. Los momentos posteriores ya va a ser más fino, más formado, pero de entrada es todo, ¿cómo decirlo? Eh, todo un bodrio tratando de plasmar las cosas de forma clara, pero que no resulte un bodrio lo que se plasmó en el papel o en la computadora. ¿Qué es bodrio? Bodrio, si mal no recuerdo, es un alimento, es un pan hecho de varias formas y ni siquiera sabe bien, ni siquiera sabe rico. A ver, vamos a ver Wikipedia que es bodrio. Ajá. Resulta interesante la palabra. Ujú. A ver, vamos a ponerlo. A ver, ¿dónde se busca? Aquí. Bodrio. Ajá. Vamos. Sopa boba. ¿Ah? Sopa de peregrinos. Es el conjunto de guisos mezclados que componían las sobras de las comidas de los conventos. Por supuesto que sabía muy mal, ¿no? Y que se repartía a los pobres. Ajá. Entonces ya ven cómo es falta de respeto. Mezclan de todo, lo ponen para salir del paso, ¿no? Ni siquiera se les respeta a los pobres porque se les da las obras, ¿verdad? Si se les respetara un poquito, caray, se juntan cada tipo de sobras, se van juntando, pero amén de que no se pudran, ¿no? Este, entonces un bodrio es la basura, basura. Y lo primero que facilita que no sea basura es respetar y valorar mucho lo que se va diciendo, las palabras, el objeto de estudio. Y si hay amor por los niños, evidentemente va a haber respeto. Uh-huh. No sé, preparen un esquemita sobre cómo vamos a hacer esta práctica, porque yo lo que quiero la próxima sesión es que platiquemos el contexto, los sentimientos, los recuerdos, las personas que están alrededor, la forma en que fuimos disponiéndonos a sentarnos a redactar ese párrafo, aunque sea un párrafo. Podría ser incluso un enunciado, pero cuando lo redactamos, entonces está todo un conjunto de cosas atrás que tenemos que
tener muy presentes y yo creo que es muy útil platicarlas, demasiado útil. ¿Ah? Aparentemente son cosas que no tienen que ver, pero sí tienen que ver mucho. Entonces es casi el otro lado de la teoría fundamentada, que es que el que tiene que ver con las disposiciones subjetivas personales para posicionarse correctamente ante esa realidad que está ahí afuera. Ajá. Bueno, yo lo dejaría allí y me interesaría. A ver, prendan sus cámaras, voy a parar la grabación. Ah,